Bienvenido a Real Estate sin censura. Imagina que acabas de comprar una propiedad en Estados Unidos. Pones tu pago inicial, firmas la hipoteca y crees que eres el dueño. Pero un año después recibes una carta en el correo exigiendo $40,000 en efectivo en 30 días o subastarán tu propiedad. No es el banco, es tu HOA. Bienvenidos a Real Estate sin censura. Si estás invirtiendo en bienes raíces o piensas comprar condominios en Estados Unidos o en América Latina, estás a punto de descubrir el secreto que los agentes inmobiliarios nunca te dicen. Tu asociación de propietarios o Homeowners Association no está ahí para proteger tu comunidad. Está destruyendo silenciosamente el valor de tu propiedad y tu flujo de caja. Andrés, bienvenido. Hola Anita, feliz de poder conversar sobre este tema tan importante en Estados Unidos y en América Latina como es las administraciones de propiedad o los HOA. ¿Por qué la gente sigue cayendo en esta trampa? Lo primero que debemos es definir qué es un HOA aquí en los Estados Unidos, y es una organización privada que busca crear unas reglas en propiedades residenciales, condominios o comunidades de vivienda en los Estados Unidos. Y ocurre también en América Latina, las famosas copropiedades o administradores de propiedades. Y estos se encargan de colectar mensualmente de los propietarios de las viviendas recursos para mantener los espacios, las piscinas, todos los amenities que hay alrededor de una propiedad, y lograr que se mantengan en el tiempo. Algunos HOAs en Estados Unidos pagan fees, otros pagan mensualidades, pero ese es el principal objetivo de estas asociaciones dentro de los condominios o las comunidades residenciales. Ahora bien, hay una falsa ilusión de seguridad que nos venden alrededor de las administraciones o los HOA aquí en Estados Unidos o en América Latina, y es que la mayoría de estas personas que se encargan de gestionar estos recursos y la gestión y la administración de las propiedades son unas personas que se encargan es de destruir el patrimonio de muchos propietarios de residencias o bienes raíces aquí en los Estados Unidos. Andrés, ¿por qué? Lo hemos visto en muchos casos. Son personas que no tienen un background profesional en la industria real estate. Son personas que muchas veces simplemente los escogió la junta o los escogió el board de la comunidad y no tienen ningún background financiero o de gestión de propiedades o de facility management o property management, etcétera. Y lo que se encargan estas personas es realmente de destruir el valor de las propiedades. Nadie quiere vivir en una comunidad, en una propiedad, en un condominio, en un proyecto inmobiliario, en un conjunto residencial donde no se gestionan bien los recursos, donde muchas veces hay inclusive estafas por parte de los administradores. Incluso, por ejemplo, y lo vamos a abordar más adelante, muchos de los amenities nunca funcionan, los gimnasios están incompletos, las piscinas nunca funcionan, y esto hace que la destrucción de valor que hay dentro de este tipo de comunidades, de condominios, de conjuntos residenciales sea cada vez mayor en Estados Unidos y obviamente también en América Latina. La mayoría de las personas ven la cuota de las HOAs o de la administración de un conjunto residencial como un gasto pequeño para mantener las áreas comunes. Pero, ¿cuál es la matemática real detrás de una cuota de $300 o $500 mensuales a 30 años en términos de poder de compra de hipoteca? Qué buena pregunta. Mira, si estás en California, en Texas, en la Florida, en Nueva York, en Atlanta, en Seattle, o en Minnesota o en América Latina, voy a ponerte un ejemplo muy simple. Cuando vos solicitas un préstamo hipotecario, el banco no evalúa solo el precio de la propiedad que te gusta. Lo que hace el banco es calcular tu relación de deuda-ingreso, lo que llaman en real estate el debt to income ratio. Para el banco, $1 que vos gastás en la cuota del HOA es $1 menos que puedes destinar al pago de tu hipoteca. Pongamos un ejemplo. Una cuota
de 400 o 500 dólares mensuales de HOA equivale exactamente al pago de capital e intereses de un préstamo de 60 o 80 mil dólares de una hipoteca. Esto obviamente va a depender de la tasa de interés. Cuando lo miras desde el punto de vista del costo real para el comprador final, esa cuota fija de 400 o 500 dólares o 300 dólares o 150 dólares reduce automáticamente tu capacidad para ofertar por la vivienda. Andrés, ¿qué quieres decir con esto? Una propiedad que cuesta 350 mil dólares, pero vos tenés que pagar un HOA de 500 dólares, te obliga como comprador a calificar al mismo nivel que si estuvieras comprando una propiedad de 420 mil dólares sin tener HOA. Otro punto silencioso del que nadie te habla de los HOA o los pagos de administración dentro de un condominio, un conjunto residencial o una comunidad en Estados Unidos es las cuotas del HOA nunca bajan y no tienen techo. Recordemos que los HOA siempre tienen que estar ajustando sus costos operativos, seguros y, por supuesto, la inflación. O sea que un gasto que empieza en 300 dólares en tu propiedad fácilmente se puede convertir en 600 o 700 dólares en pocos años. Quiero que pienses un momento en el capital que estás perdiendo año tras año, mes tras mes, en un HOA o en una administración dentro de un condominio. Si lo miramos a 30 años, pagar 400 dólares al mes significa entregar 144 mil dólares en cash, en efectivo, a un grupo de personas que no saben gestionar una propiedad o no saben gestionar el mantenimiento o el dinero. Y además es el dinero que jamás vas a recuperar y no va a generar equity de la propiedad para ti. Hablemos del secreto número 1 del que nadie habla, las Special Assessments. ¿Qué son exactamente y por qué están destruyendo a miles de propietarios de condominios en mercados como Florida o California? La gran mayoría de los boards o de las juntas de acción comunal o HOAs o asociaciones de propietarios usualmente están compuestas por vecinos sin experiencia en gestión de activos inmobiliarios y usualmente cometen el error de mantener las cuotas mensuales artificialmente bajas para complacer a los propietarios. El problema al no alimentar adecuadamente el fondo de reservas o el Reserve Study aquí en los Estados Unidos, cuando el edificio o la comunidad necesita reparaciones que obliga a cambiar, por ejemplo, temas del techo, pintura, reparar piscina, pintar fachadas. La junta usualmente o el administrador no tiene el capital para esos mantenimientos. ¿Qué termina generando? Terminan generando o emitiendo un special assessment obligando a cada propietario a desembolsar miles de dólares en un plazo muy corto. Otro caso crítico, como tú dices, Anita, en la Florida y en California, son las tragedias y colapsos estructurales en los últimos años. Las normativas estatales en lugares como la Florida se volvieron sumamente estrictas, exigiendo inspecciones de integridad estructural en edificios de cierta antigüedad, y eso está obligando a los HOA a financiar el 100% de sus fondos de reserva para contingencias de este tipo, porque lo que está pasando con los huracanes o California, lo que pasó con los incendios que vimos hace un par de años. ¿Cuál es el impacto de esto? Pues miles de propietarios aquí en los Estados Unidos y pequeños inversionistas están recibiendo facturas sorpresa de 30, 50 mil dólares o más de 100 mil dólares por unidad. ¿Qué está generando eso? Pues que muchos propietarios no tienen esa liquidez, lo que dispara la morosidad dentro del edificio o la vivienda o la comunidad, obligando a ventas de pánico a precios por debajo del mercado o provocando ejecuciones hipotecarias, lo que llamamos aquí en Estados Unidos el foreclosure. Un tema que me gusta enfatizar es el efecto secundario que esto genera de manera catastrófica para el valor de una propiedad.
Cuando un HOA no tiene sus reservas al día o no tiene un porcentaje alto de propietarios en mora que deben dinero por culpa de un special assessment, los bancos ponen el edificio en una lista negra. ¿Sabías eso? Para cerrar este punto, Anita, a los que nos están escuchando, y invitamos a nuestros oyentes a compartir este contenido, este podcast con más amigos, colegas, si estás en Estados Unidos, en América Latina, y puedan comprender lo que estamos conversando hoy sobre los HOA, las administraciones de propiedades, etcétera. Cuando hay un special assessment, es un síntoma de una pobre gestión de capital en tu propiedad, en tu condominio, en tu comunidad. Y cuando vos compras dentro de este tipo de propiedades con HOA, lo que estás haciendo es entregarle la salud financiera de tu dinero a un grupo de personas o a una persona que no piensa como un inversionista. Y lo que está haciendo es exponiéndote a gastos que son imprevistos, que terminan destruyendo el flujo de caja y el valor de tu propiedad. Qué fuerte eso, Andrés. Muchos inversionistas principiantes eligen condominios porque son más baratos de entrada. Sin embargo, tú siempre dices que los condominios o proyectos inmobiliarios que se venden como supuesta inversión son el peor activo para un inversionista. Andrés, ¿por qué comprar un condominio es ceder el control de tu negocio a un grupo de vecinos sin experiencia empresarial? Siempre lo he dicho, cuando vos compras un apartamento en un edificio, en un conjunto residencial, en una comunidad, vos no estás invirtiendo ahí, estás perdiendo tu dinero. Estás haciendo dinero para otro, que es el desarrollador inmobiliario, el developer, pero ahí tú no estás haciendo dinero. Primero, tienes restricciones, tienes muchas restricciones, tienes que seguir la política que tiene el HOA. Hay muchos HOA aquí en Arizona, en Scottsdale, en Arizona, donde estamos en Phoenix, que han hecho restricciones de Airbnb. También lo hemos visto en Miami, lo hemos visto en California, lo hemos visto en Ciudad de México, lo hemos visto en Colombia también, en Medellín, en Bogotá, en Cartagena. Y eso hace que inmediatamente tu capital que habías puesto en esta propiedad o en este apartamento o en esta vivienda comience a perder lo más importante, tu flujo de caja. Por otro lado, las cuotas, como lo dije anteriormente, Anita, las cuotas varían dentro de los HOA y terminan destrozando tu capital. Sumémosle a eso la falta de control de este tipo de personas que gestionan o administran estos HOA. No tienen experiencia, no saben de lo que ocurre en el mercado en términos de cómo gestionar propiedades, si necesitan tecnología, ser más eficiente. En América Latina pasa algo muy curioso y es que las empresas de seguridad se volvieron un costo muy alto para este tipo de propiedades o condominios en América Latina. Esto hace que incremente obviamente tu cuota de administración y muchas decisiones de mantenimiento también son irresponsables o muchas veces, como lo dijimos en el anterior bloque, no se cuenta con el capital y terminan pidiendo estos special assessments que terminan quebrando a las personas o a las familias que han adquirido este tipo de propiedades. Por eso, lo he dicho, cuando vas a vivir, hazlo. Métete a comprar una propiedad, pero si vas a invertir, nunca pongas tu capital en este tipo de condominios, de comunidades, donde vas a tener solamente restricciones, van a matar tu flujo de caja, vas a perder mucho dinero y no es la manera en que los inversionistas invertimos en bienes raíces. Si alguien ya tiene una propiedad en una asociación de propietarios, HOA, que le está sacando dinero del bolsillo, ¿cuál es la estrategia de salida más inteligente antes de que sea demasiado tarde? Esto le ha pasado a varias personas que coacheamos y mentoreamos aquí en Estados Unidos. No es una situación fácil para muchos, pero sí hay que considerar en la estrategia de salida salir de esa propiedad, salir de ese tipo de condominios, liquidar, vender, pero va a depender mucho de tu situación financiera, de deuda, de flujo de caja, de ingresos. Si estás en esa situación, te dejo aquí en la descripción de este podcast para que hagamos una sesión de 15 minutos de cortesía y ver cómo podemos ayudarte con mi equipo. Para quienes quieren construir flujo de caja real y verdadero control sobre su patrimonio en Estados Unidos,
¿En qué tipo de activos deberían poner su dinero en lugar de un condominio? Si estás en Estados Unidos, enfócate en fourplex, en single family homes, en edificios multifamiliares pequeños o activos donde el inversionista o en tu caso puedas controlar el 100% de la operación. De otra manera, estás apostando a que otros jueguen con tu dinero, jueguen con tu propiedad, jueguen con tus recursos y vas a terminar perdiendo tiempo, dinero y la frustración que tendrás es enorme si no tomas acción ahora mismo. El verdadero riesgo en bienes raíces no es el mercado, es invertir en activos donde no tienes el control. Si quieres aprender a evaluar propiedades correctamente, auditar fondos de reserva y evitar errores millonarios en el mercado de Estados Unidos, tienes que dar el siguiente paso. Andrés, ¿dónde puede nuestra audiencia acceder a tus herramientas de análisis de propiedades y unirse a la comunidad? Anita, muy fácil. Pueden ser parte de nuestra comunidad. Estamos asesorando ya a varias familias aquí en los Estados Unidos, inversionistas, emprendedores, dueños de negocio, que no tienen un plan de inversión, no saben por dónde comenzar, o si ya empezaron a invertir, no tienen claro cómo gestionar y operar eficientemente su negocio de bienes raíces. Si estás en alguna de esas situaciones con poco capital o ya tienes un portafolio creado, feliz de poderte escuchar y entender tu situación holísticamente, no solamente desde los bienes raíces, sino cómo está tu situación con tu familia. Están todos dentro de este gran mundo de los bienes raíces, quién va a encargarse de la administración, cómo vas a construir un negocio basado en tu estilo de vida, que es uno de los errores que vemos en la mayoría de emprendedores, dueños de negocio. A mí me pasó también. Terminamos haciendo negocios, inversiones, y lo que deberíamos comenzar a hacer es, Anita y los que me están escuchando, el primer paso es qué estilo de vida queremos, cómo queremos compartir tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, con los que más queremos, y luego sí pensar en el negocio o las inversiones que hacen sentido a ese estilo de vida que queremos vivir. Si estás aquí en los Estados Unidos, en América Latina, te dejamos el link de la descripción, una sesión conmigo de cortesía de 1 a 1, donde podré conocerte, feliz de poder conocer tu familia, si eres dueño de negocio, emprendedor, y poder conocer tu situación, si estás decidido. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Anita, hoy por seguir ayudándonos en Real Estate Sin Censura. Comparte este podcast con algún amigo, familiar, dueño de negocio, y nos vemos en el siguiente. Bye.